Hola, mi nombre es Agustina Tames y hoy junto a Martín Duto, Noelia Quiñones, Camila Suárez y Ezequiel Mosquera vamos a presentar el tema de gestión de la diversidad. Esta herramienta se la define como una estrategia corporativa que va a estar destinada a potenciar e integrar la diversidad creciente de las organizaciones y la va a traducir en beneficios económicos y sociales dentro del marco de la responsabilidad social corporativa. La gestión de la diversidad tiene que responder a la realidad de cada organización y también a la composición de cada unidad de negocio. Es un concepto integral que admite articulaciones muy diversas según las necesidades específicas. Impulsa programas internos de mejora de la comprensión mutua entre colectivos. Un ejemplo que puedo brindar es que cuando se crean grupos de conversación donde se puede desarrollar el aprendizaje de los diferentes idiomas presentes en la organización. También es importante saber que la existencia de la diversidad no va a asegurar unos resultados óptimos para la organización. En este ámbito, el equipo de recursos humanos y los directivos tienen un papel fundamental para saberlo gestionar de la mejor manera posible. Y se van a producir una serie de situaciones o retos que se deben de combatir. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Ezequiel, que va a presentar beneficios y riesgos. En lo que es la gestión de la diversidad podemos encontrar beneficios y riesgos. Hay 4 teorías, las 2 cuales explican los beneficios. Estas son la teoría de los recursos cognitivos y la teoría del capital social. Por otro lado, las 2 restantes explican los retos que conllevan la diversidad. Son la teoría del paradigma similaridad-atracción y la identidad social. La teoría de los recursos cognitivos hace foco en la idea de que cuando en un grupo hay individuos con diferentes habilidades, perspectivas y conocimientos, hay muchas posibilidades que el grupo de trabajo sea más productivo y efectivo. Esto se debe a que el grupo va a tener más recursos al momento de enfrentar una situación y resolver el problema a desarrollar. Si en un equipo de trabajo, por ejemplo, en una construcción, hay que hacer trabajo de plomería y ninguno de los obreros contratados sabe hacerlo, van a tener que contratar a alguien más, lo cual sería un gasto y una pérdida de tiempo. En cambio, si se hubiese contratado desde un principio a obreros que sepan de plomería, electricidad, gasistas, al momento de resolver un inconveniente van a ser mucho más eficientes. Otro ejemplo que por ahí se nos hace más conocidos a todos es, si en un equipo de fútbol son todos defensores, hay pocas posibilidades de hacer un gol y ganar un partido. En cambio, si en el equipo hay un arquero, defensores, mediocampistas y delanteros, hay muchas posibilidades de ganar un partido y así ser un grupo efectivo y productivo. Otro ejemplo que me pasó en la empresa donde trabajaba es que en nuestro equipo de trabajo éramos 5 en la oficina. Teníamos trabajos relacionados con Excel, monitoreo de líneas telefónicas, carga manual de formularios y control de software de personas, como ausentismo, métricas de cada empleado, etc. Cada uno tenía una habilidad diferente, uno era mejor en Excel, otro era mejor haciendo cargas manuales de formulario y otro era mejor monitoreando líneas. Y así nos íbamos complementando de una manera eficiente para cubrir todas las tareas de la oficina. A su vez, todos nos enseñamos de todo para que el día que uno falte o no se encuentre por algún motivo, todos estemos capacitados para poder realizar la tarea del otro. Ahora vamos a pasar a lo que sería la teoría del capital social, que esta teoría hace foco en la cantidad y calidad de los contactos personales de los miembros del grupo con otros grupos externos. Esto significa que un grupo con diversidad tendrá una red de contactos amplia y variada, lo que conlleva a que esta red sea una fuente de información, oportunidades y recursos. Un ejemplo que se nos ocurre es, por ejemplo, en la implementación de un proyecto. En el grupo de trabajo hay un miembro que su red de contacto son desarrolladores y sus contactos e información pueden servir para desarrollar un software para el proyecto, dado que puede consultar ideas, pedir ayuda y adquirir conocimientos. Otro miembro, por ejemplo, puede tener conocidos en marketing y puede solicitar ideas, herramientas para poder promocionar el proyecto o lo que se produzca en él. Y así puede ser con más contactos, como abogados, contadores, profesores, etc. Ahora vamos a ver lo que serían los riesgos de la gestión de la diversidad, que una de las teorías que habla de esto es la teoría de la similaridad-atracción. Esta teoría hace foco en la idea de que los grupos de mayor diversidad hay mucha más rotación. Esto se da porque los individuos prefieren relacionarse con individuos similares a ellos. La similaridad facilita la comunicación y la integración entre los miembros del grupo.
Si bien es cierto que la similaridad facilita la integración y comunicación, creemos que también depende de las personas que integran el grupo y su personalidad, dado que hay gente que no tiene inconveniente en relacionarse con gente que no es parecidos a ellos. Y además, las empresas deben tener políticas para que no suceda que se creen grupos similares. Por último, vamos a ver lo que sería la teoría de la identidad social, que esta teoría hace foco en que los individuos tendemos a percibir a los demás según las tendencias demográficas, sexo, nacionalidad, hasta área funcional. Esto genera que se creen subgrupos dentro del grupo de trabajo y se ha demostrado que los miembros del subgrupo que uno pertenezca va a tener favoritismo hacia los miembros de ese grupo y conductas de discriminación hacia los miembros de los otros grupos. Creemos que esto ya está dejando de suceder tanto como sucedía tal vez cuando fue escrito el texto, ya que se ha escrito en un tiempo porque mencionan las razas, concepto que sabemos que no existe. También pensamos que las empresas debe haber políticas sobre estos temas y contar con un análisis de ética al momento de contratar personas. No es posible que hoy en día se discrimine por alguna de esas cuestiones. Un ejemplo que también sucedió en el equipo de trabajo antes mencionado es que en el equipo de trabajo estaba compuesto por miembros de nacionalidad argentina, había un compañero que era colombiano, había mujeres, teníamos un compañero que era homosexual, y en ese grupo nunca hubo un subgrupo o una discriminación hacia nadie por nacionalidad, sexo ni género. Creemos que esto depende mucho de la calidad de las personas y que la empresa debe actuar para los casos que eso sucede, para erradicarlos. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Camila Suárez. La diversidad como ventaja competitiva. Adquirir una ventaja competitiva consiste en posicionarse favorablemente por sobre la competencia gracias a la diferenciación, ofreciendo un producto o un servicio que resulte difícil de imitar, sea único e imperfectamente sustituible. La diferenciación puede transcurrir en cualquier instancia de la cadena de valor, y en el caso de la diversidad como ventaja competitiva, el valor agregado reside en la incorporación de talentos diversos. Reducción de costos. Para reducir costos, las organizaciones deben disminuir la rotación y los absentismos, otorgando puestos estables y ambientes adecuados en los cuales los empleados puedan desarrollarse profesionalmente. Este enfoque de reducción de costos se dirige especialmente a las mujeres que deciden ser madres, ya que estadísticamente buscan preservar su trabajo a la vez que equilibran sus vidas personales, siendo capaces de ceder en algunos aspectos, siendo un recurso valioso, estable y comprometido con la organización. Selección y retención de talentos. El mercado laboral actual consiste cada vez más en mujeres y minorías que resultan un recurso valioso para las organizaciones. Con el fin de atraer y retener talentos diversos que agreguen valor organizacional, las empresas deben establecer una política de diversidad clara que detalle los lineamientos a seguir para promover el bienestar de sus empleados, un ambiente adecuado y evitar formas de discriminación tales como la homofobia o el sexismo. A continuación, mi compañero Martín nombrará otras 3 formas de afrontar a la diversidad como ventaja competitiva. Continuando con el desarrollo de las ventajas competitivas, no podemos dejar de mencionar cómo se benefician en las áreas de marketing, en donde la diversificación de la cultura exige el desarrollo por parte de las organizaciones de estrategias de adaptación para establecer normas y valores en contra de la discriminación, incorporando iniciativas que afecten de manera positivamente los resultados de los negocios y el clima laboral dentro de las mismas. Esto favorece a la creatividad, ya que cuando se experimenta la diversidad de los consumidores, surgen nuevos retos y puntos de vista hasta ese momento inexistentes. Un claro ejemplo, en el rubro alimenticio, es la incorporación para los consumidores de platos vegetarianos, opciones celíacas o comidas típicas de otra cultura. En el área de innovación y solución de problemas, las empresas más innovadoras han sabido conservar y gestionar los grupos diversos que las menos innovadoras.
Estas crean grupos diversos que permiten fomentar la creatividad y mostrarnos que no hay una única solución para un problema. Estos equipos benefician a la resolución de problemas más complejos y la toma de decisiones. Ejemplos de esto pueden verse en las áreas de soluciones informáticas, en donde se vinculan personas con diferentes habilidades o conocimientos en distintos programas y en su conjunto proveen resoluciones o nuevas plataformas para facilitar el trabajo de las organizaciones y su desempeño en la tarea principal de la misma. Por último, en la flexibilidad organizacional, un grupo diversificado significa el incremento de la cantidad de individuos que poseen habilidades bilingües y biculturales que tienden a tener mayor capacidad que el resto para adaptar la conducta en situaciones cambiantes, novedosas e inesperadas. Estas son capaces de examinar una situación desde diferentes perspectivas. Ejemplos de flexibilización que pueden desarrollarse en las organizaciones son el teletrabajo, el horario flexible, también en relación a la maternidad, paternidad, estudio o proyectos extracurriculares. Esto beneficia tanto el rendimiento de la organización como a los grupos que la conforman y la retención de dichos talentos. Terminado este tema, le doy el pase a nuestra compañera Noelia Quiñones. Iniciativas para la gestión de la diversidad. Estas son estrategias y políticas implementadas por la organización con el fin de obtener beneficios de la diversidad en los grupos. Las razones que motivan a la política de diversidad. Mejorar la productividad y mantenerse competitivos. Mejorar las relaciones entre los empleados. Fomentar la responsabilidad social. Responder a cuestiones legales. Como resultado, se van a implementar estrategias que van a maximizar el valor del capital humano. Estas son: formación. Conocer el segmento cultural y demanda de la organización con el fin de diseñar programas que ayuden a resolver problemas sociales y profesionales de cada individuo de la empresa. Políticas de recursos humanos. Una vez obtenida la información de la organización, los directivos deben implementar políticas y valores que integren a la diversidad humana como un beneficio para la organización y generen un aporte a la demanda social. Un ejemplo de política implementada por una demanda interna es el contexto actual de pandemia, que muchas empresas optaron por la modalidad del teletrabajo en las áreas administrativas. Un ejemplo de política por una demanda externa es que la selección de personal no debe tener indicios discriminatorios, debe estar orientada solo a la formación y experiencia del puesto a ocupar. Liderazgo. La formación y políticas de recursos humanos deben ser guiadas por un líder inclusivo y carismático, que fomente la creatividad, valore los pensamientos y emociones sin prejuicios. Un líder de un grupo diverso debe entender a las ideas como una oportunidad de cambio y no como un problema. Ahora Agustina Tames va a dar la conclusión sobre la gestión de la diversidad. En conclusión, la gestión de la diversidad va a permitir que las organizaciones incluyan en sus puestos de trabajo a personas o grupos de distinta identidad, cultura, raza, religión, género, idioma, orientación sexual, edad, capacidad o a integrantes de algún otro grupo minoritario. Además, la diversidad ofrece formas diferentes de ver y solucionar problemas, ya que todos tenemos diferentes perspectivas y diferentes enfoques. Al mismo tiempo, tenemos herramientas propias para enfocar estos problemas. Si hay más diversidad, hay más oportunidades en el mercado, y cada miembro del equipo conoce, entiende y puede satisfacer de forma innovadora las necesidades del entorno.